Sapiens. Activismo contra el machismo. Hola amigas y amigos, sean bienvenidos nuevamente a Sapiens Podcast. Hoy estamos en la segunda parte de nuestro episodio sobre religión, en el que estamos desmenuzando este tema, relacionándolo con nuestra masculinidad. Y bueno, para esto tengo a mi lado al querido Edwin Hurtado. ¿Cómo estás, querido Edwin? Bien, Leito, gracias. Hola amigos y amigas, estamos en otro episodio más, donde vamos a seguir hablando de este tema, que es un tema difícil. Esperamos no herir ninguna sensibilidad y que más bien podamos juntos encontrar alternativas a alguna ventana que se nos abra para ver si podemos hacer que la religión no sea tan opresiva, más bien, sino que sea un instrumento de fraternidad, de equidad y de justicia. Exactamente, de encuentro también, para que podamos encontrarnos con otras personas en un lugar más horizontal, más equitativo, como tú dices, ¿no? Y bueno, hoy también vamos a estar justamente hablando de este tema, hablando sobre todo del poder de la religión y cómo este poder se traspasa o se ve traducido en el poder que tiene el hombre en la sociedad, ¿no? Entonces vamos a empezar un poco hablando de esto y para esto les pedimos que nos acompañen y bueno, estamos como siempre en Facebook Live todos los viernes a las 7 de la noche y también estamos a través de plataformas como Spotify o YouTube, así que bueno, los estamos esperando sus comentarios, sus reacciones, porque eso es lo que nos alimenta y lo que nos hace seguir aquí, así que los esperamos. Y bueno, las religiones han sido construidas en base a esa semejanza y a esa deidad del hombre hecho Dios, o no sabemos tampoco en qué momento esa deidad ha sido la que ha formado, según estas concepciones doctrinales, al hombre, ¿no? Lo que sí sabemos bien es que se ha hecho esta semejanza y se ha deificado al hombre en desmedro de la figura de otros hombres que han sido, que son jerarquizados, que son sometidos, y también penosamente a las mujeres, ¿no? Sí, es así. Y como tú dices, la religión ha tenido, sobre todo creo que en la antigüedad, muchos fines separatistas, ¿no? En cuanto a que la religión se ha constituido a partir de la diferencia con el otro, ¿no? Entonces, esto no solamente, como tú dices, afecta a las mujeres, que son obviamente las más afectadas, también afecta a otros hombres. Por ejemplo, el hecho de diferenciarte, de decir, no, yo con estos de la otra religión no te tienes que meter, o estos de la otra religión, o estos paganos son inferiores a ti, ¿no? Entonces, creo que a partir de esto se va construyendo esta idea centralizada del hombre poderoso, ¿no? Y bueno, esta idea del hombre poderoso se ve apoyada por todas estas otras concepciones que tiene la religión sobre el hombre. Entonces, perdón. No, sí, verdad, tienes toda la razón, porque todo esto le da pues un marco teórico muy exitoso a la idea de la separación y a la idea de la jerarquización, de la no horizontalidad, ¿no? En donde hay que mi religión es la más poderosa en desmedro de los demás que son los otros, los paganos. Y entonces ahí es donde se jerarquiza, se separa, se pelea, todo en nombre de la religión. Y entonces quienes salimos pagando en realidad somos los otros hombres que no somos jerarcas de la iglesia, sino que somos hombres comunes y corrientes que queremos vivir en paz, pero tenemos que estar sometidos a designios de una iglesia que todavía anacrónicamente está actuando tal vez un poco fuera de contexto en el decir, bueno, que nosotros tenemos la verdad absoluta y los demás no. Evidentemente, y esto también hace que se justifiquen muchas acciones que vienen desde la iglesia misma, ¿no? Acciones de discriminación, acciones que van, como tú dices, en desmedro de otras personas, de otros individuos, y es así que también se va construyendo esta idea de que la iglesia está sustentada en lo masculino, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, las mujeres no pueden ejercer el sacerdocio, porque el sacerdocio es justamente ese punto en el que se le confiere todo ese poder divino a un hombre, para que él pueda ser el que predique la palabra de Dios, el que pueda llevar la palabra a todos los que no tienen la gracia de tenerla, ¿no? Entonces, creo que a partir de este punto y de estos puntos que priorizan al hombre y hacen que el hombre sea el poderoso, es que vemos que se afectan también vidas de otras personas. Es así, no hay otra forma de entenderlo esto.
Y eso es lo que todavía nos afecta un poco, ¿no? El por qué aún ya después de tanto tiempo no se aperturan vías para pues horizontalizar las cosas entre hombres y mujeres, sobre todo en una institución tan grande y tan fuerte como es la iglesia. Y entonces eso nos hace pensar que todavía existen propósitos de dominio, propósitos de sometimiento, propósitos de que no sean las cosas iguales, pues de poco acceso a una justicia social realmente que pueda ser ejercida en todo sentido, ¿no? Ahora viendo y repasando cómo también las religiones tienen esta tendencia a favorecer la masculinidad hegemónica tradicional, ¿tú crees que hablando de masculinidades alternativas puedan ser compatibles las religiones y las masculinidades alternativas? Bueno, hay iglesias, hay religiones que están abiertas al cambio, ¿no? Pero mientras todavía pensemos en una iglesia que sea tan grande como las que están rigiendo todavía los destinos de la humanidad, donde no haya el horizonte pleno de que hemos normalizado estas jerarquías eclesiales en desmedro de hombres y de mujeres, entonces no vamos a poder hablar de un horizonte de justicia y de justicia social todavía, ¿no? Entonces hay que primero reflexionar sobre que esto nos parece muy, muy normal y que siempre ha sido así, pero que no, en realidad no es lo normal, ¿no? Porque cuando hay inequidades e injusticias, pues el escenario no es el óptimo para un desarrollo social verdadero. Evidentemente, hay que también darnos cuenta de que, bueno, como decíamos en el anterior capítulo, esto no es un ataque a la religión ni a alguna religión en específico, ¿no? Somos conscientes de que la religión promueve muchos valores positivos para la sociedad, que tiene que ver con la realización individual, bueno, con valores como el amor, la fraternidad, el compañerismo, la vida en comunidad incluso, ¿no? Pero creo que al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta de estas otras cosas que la religión tiene y que nos hace todavía vivir en una sociedad en la que hay muchas falencias en cuanto a justicia social, hay muchas falencias en cuanto a equidad, a igualdad, sobre todo en el tema de género. Entonces creo que tenemos que reflexionar sobre esto para poder lograr la igualdad, lograr el ejercicio de los derechos y sobre todo algo que es muy importante, querido Edwin, es la separación entre la iglesia y el Estado o entre la religión y el Estado, justamente porque se promueven muchos valores que pueden ser positivos para algunas personas, pero negativos para otras, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Si queremos trabajar en justicia social, tenemos que hacer lo que dices, ¿no? Tomar elementos de la laicidad, entender que el camino de un Estado laico va a permitir que podamos hablar sanamente en condiciones favorables sobre temas que son muy difíciles de dialogarse cuando hay fundamentalismos de por medio. Entonces se va a poder hablar más de salud sexual, salud reproductiva, sexualidad, orientaciones sexuales, identidades de género, un montón de temas que por el contexto religioso que vivimos todavía, que es muy poderoso todavía en nuestro estado, nos impiden y nos han impedido mucho avanzar incluso en el ejercicio de derechos que ya los deberíamos tener hace tiempo, ¿no? Un claro ejemplo de esto son los que no hemos podido hasta el momento contar con una ley de derechos sexuales y derechos reproductivos, precisamente por oposición de sectores fundamentalistas que piensan que hablar de estos temas todavía es una cuestión de tabú, es una cuestión de cosas prohibidas. Entonces, tenemos que empezar a reflexionar en un estado, en que somos un estado laico y que las cosas de la iglesia tienen que ir separadas de las políticas de Estado. Entonces, ese sería un buen comienzo, yo creo. Y bueno, vemos avanzando un poco también que en estos textos divinos, en las palabras divinas de las religiones, en este su dogma, podemos ver cómo también se pueden encubrir dentro de esto la superioridad del hombre. Se cree, por ejemplo, que el hombre es el único capaz de llevar adelante la sociedad, el único capaz de liderar estos estratos religiosos. Es el único capaz, por ejemplo, de ser el papa o de ser la autoridad más grande religiosa dentro de su institución, de su religión, ¿no? Entonces creo que esto también es una forma de encubrir y de seguir perpetuando estas prácticas machistas en las que no se les puede dar oportunidades a las mujeres de ocupar estos mismos cargos que ocupan los hombres dentro de las instituciones religiosas. ¿Verdad, no? Porque ya viendo en el mundo secular, por ejemplo, las mujeres han alcanzado niveles y posiciones de jerarquía en empresas, en gobiernos, en todo lado, mientras que todavía en el mundo jerárquico, eclesial, religioso,
las mujeres todavía están siendo protagonistas de segunda clase y no se avisoran cambios todavía que puedan, digamos, mostrarnos algún horizonte donde las mujeres logren llegar a estas jerarquías. Entonces el camino es difícil porque está diseñada todavía este orden doctrinal de las religiones, diseñadas específicamente para ser conducidas y ser dominadas por hombres. Sí, y este cambio es muy lento. Algunas religiones lo están intentando cambiar esto, están intentando ser más inclusivas, pero el problema es cuando esta intención de ser más inclusivo, de ser más igualitario, empieza a chocar con los propios dogmas de la religión, ¿no? Creo que en ese punto es donde realmente se sienten como en jaque mate, que ya no se puede hacer ningún otro movimiento más para poder promover la inclusión, porque el mismo dogma lo dice, ¿no? El mismo dogma es el que al final le atribuye al hombre todas estas capacidades y a la mujer no. Entonces luchar contra eso es una cosa muy complicada, que es muy difícil de hacer para las religiones, pero que algunas aún así lo están intentando hacer y bueno, esperemos que podamos seguir así, que podamos seguir por este camino, aunque realmente se notan muy pocos cambios, pero que todavía podamos optar por una equidad en cuanto a las instituciones religiosas. Sí, ¿no? Y hay que desmontar todo este mito de la masculinidad sagrada, de que lo masculino es lo divino, ¿no? Entonces hay que abrir pues nuevos caminos, nuevas sendas para entender que una relación con una religión no siempre tiene que estar permeada de relaciones de poder violentas, jerarquizadoras y discriminadoras. Entonces el camino todavía es largo. Como lo decía, como nos ha hecho ver en la entrevista eh, Fray Julián Cruz Alta, el camino todavía es largo, pero hay visos de que se puede cambiar todo este camino difícil, ¿no? Entonces estamos animados a ello porque entendemos que las religiones como formadoras de nuestras vidas, como formadora de nuestras masculinidades y de nuestras relaciones con nuestros entornos, pues son elementos valiosos de crecimiento y pueden ser muy edificantes, como también pueden ser muy nocivas si seguimos por caminos errados. Evidentemente. Ahora, bueno, como decía Edwin, Fray Julián Cruzalta todavía nos ha dejado muchas más reflexiones, muchos más datos importantes que, bueno, él tiene para compartirnos y que Edwin ha estado conversando con él, así que vamos otra vez a escucharlo un poco. Lo interesante es que, bueno, estamos avisorando, nos está mostrando, Julián, que hay todavía esperanza entonces en que estas visiones tan cargadas de machismo, misoginia, sexismo vayan cambiando. Me hace pensar en este sincretismo del que estábamos hablando entre religión venida de Occidente, más lo que teníamos aquí en nuestro Aviala, en nuestra zona andina, por ejemplo. Hay un texto de un escritor, historiador, Guamán Poma, que dice, no, nosotros cargábamos la Virgen en nuestros hombros, pero debajo de nuestros ponchos iban nuestras huacas, decía, ¿no? Nuestras cosas sagradas. Pero aquí se ve algo bien, todavía este dominio de esta masculinidad tradicional se siente muy fuerte y muy arraigada en que, digamos, a la mujer, bueno, se la respeta, ¿no? Pero a la figura masculina se le tiene que obedecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, le pongo, la Virgen de Copacabana es patrona de la policía aquí en Bolivia, ¿no? Y es patrona también, es el título que se le ha dado patrona de Bolivia, ¿no? Del santuario de Copacabana, irradia toda Bolivia y sectores aledaños a países hermanos como Perú, Argentina. Pero le pongo como ejemplo esto de que en la policía es la comandante general, la patrona de la policía, pero la policía misma como institución represora que tiene el monopolio de la fuerza, sigue ejerciendo permanentemente, digamos, conductas machistas, conductas formadoras de hombres machos, violentos. Entonces, todavía nos queda mucho camino para recorrer, pero estamos en la esperanza que tenemos un horizonte de cambio. ¿Cómo afecta, pero esto que se está manteniendo en esto, lo que le comento, como formador
de hombres que tengan otra visión, porque entonces se está perpetuando esto y entonces si seguimos con estas prácticas, seguimos programando a nuestros hombres con estas prácticas, que desde una religión todavía muy permeada de machismo, se le está dando un mensaje a los padres para que formen a sus hijos de determinado modo. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo podríamos refrenar este panorama y entonces ver que tenemos posibilidad de algo nuevo, de construcciones nuevas? Pues nuestros pueblos vienen de un largo periodo colonial, esto marca mucho nuestra religión es colonial. Entonces vamos a usar mucho las figuras religiosas y las vírgenes con el poder colonial. Todavía no salimos de ese colonialaje religioso. Por eso hoy se habla de teologías decoloniales, salir de esa estructura mental. El patriarcado es parte de esa estructura colonial. Es decir, nuestras religiones estaban fusionadas con la religión del invasor, de la España. Esta religión patriarcal que nos traen se fusiona con nuestros propios machismos latinoamericanos. No es que aquí fuera un paraíso, tampoco hay que ser románticos. Nuestros pueblos tenían originarios problemas serios también de machismo. Entonces fusionamos en la colonia un cristianismo machista patriarcal con nuestros machismos culturales originarios, pues resulta lo que vivimos. Esto para saber dónde estamos parados. 300 años de colonia no se van a cambiar en 30 años. Esto va a llevar mucho tiempo, pero hay que apostarle a procesos educativos. Y procesos educativos son programas como este, textos. Cuando hablo de educación no solo hablo de escuela y de universidad, sino social. Las organizaciones sociales juegan un papel fundamental aquí. Hacer programas educativos para que la gente empiece a preguntarse si las cosas no son como me las contaron, las aprendí de niño. Es decir, hoy lo que está en crisis es la masculinidad. Las mujeres ya aprendieron cómo ser mujer. Los que tenemos que aprender cómo ser hombres somos nosotros, porque lo que nos dijeron de ser hombre resulta que es pura colonia, es el ser inhumano. El patriarcado nos ha dañado a hombres y mujeres, no solo a las mujeres. Lo de las mujeres es claro el daño que les ha hecho el patriarcado. Lo que los hombres no vemos es el daño que nos han hecho a los hombres. Llorar no es de mujer o de hombre, es de ser humano. Nos han cercenado la parte emotiva. Y no, un hombre que llora, abraza a sus hijos, se emociona, no deja de ser hombre. Pero nuestro patriarcado parece que es poco hombre. Un hombre sensible es mal visto en nuestros pueblos, en nuestras ciudades de América Latina. Se comporta como mujer y comportarse un hombre como mujer lo denigra como hombre. En México, desde niño, cuando uno juega a correr a las carreras, dice, el que llega al último es vieja. O sea, lo peor es ser mujer. Vieja al último, gritan los niños en los juegos. El que pierda es mujer. O sea, ese es el problema, que mientras nuestras maneras de jugar, del lenguaje no cambie, vamos a seguir reproduciendo hombres y mujeres este modelo. Pero a la larga vamos viendo que los hombres hemos sido muy lastimados. Los hombres no lloran, pero se suicidan más hombres que mujeres en América Latina. ¿Por qué? Porque no expresan sus emociones, porque culturalmente, socialmente tienen prohibido ser humano. La emoción no es de hombre o de mujer, es de ser humano. Hemos perdido mucho de humanidad. Entonces, las nuevas masculinidades no es que dejemos de ser hombres, que nos reaprobemos de ser humanos. La parte emocional y sensible es de la humanidad, es una riqueza. Lo que pasa es que culturalmente pesa mucho. Atreverse a romper moldes. Las nuevas generaciones vienen más atrevidos, hombres y mujeres. Lo van haciendo. Por los medios de comunicación, las redes sociales, podcast, todo esto que no teníamos antes. Hoy la información fluye por el mundo. Hoy cualquier joven de nuestras comunidades, por muy apartado, tiene acceso al internet, un celular, mira cómo viven en otro lugar de la tierra, cómo piensan. Entonces ya tiene posibilidades que hace 30 años no teníamos, cuando fuimos jóvenes. Es decir, yo le apuesto a este cambio, eso es su cultura, cambio cultural y educativo. Entonces, más foros, más programas, más discusión, más escucharnos.
Las nuevas masculinidades se vienen construyendo. No es algo que nos van a imponer, porque si no sería otra vez colonialismo. Alguien de Europa o de Estados Unidos nos va a imponer un nuevo modelo, es otra vez la colonia. No, ¿cómo los creamos desde América Latina? Y nuestras masculinidades pues tienen que recrear mucho lo originario, lo andino, lo mesoamericano. Todos los pueblos andinos tienen muchísimo para recrear, o sea, hay tela de dónde cortar. Tenemos un pasado glorioso, tendremos que tener un futuro glorioso, no negando nuestro pasado, tampoco romantizando. Es que era una maravilla antes de la conquista. No, no era una maravilla tampoco América Latina. Todos los males vinieron de España, no varios males, pero aquí había males también. Sí, porque a veces hay grupos que romantizan el pasado. Si toda la colonia fue una desgracia, sí fue una desgracia, pero ya teníamos desgracias previas. Sí, porque si no romantizamos, volvamos a todo lo andino 100%, no, ya la historia colonial nos marca, ya no podemos ser los de antes de la colonia, pero tampoco podemos continuar con la colonia. La colonia es mental, ya está dentro de, no hay un gobierno colonial, está en nuestra cabeza la colonia, ser hombre colonial de poder, aquí mando yo, el papá que no acepta que sus hijos le sugieran cómo vivir la vida. Hoy la nueva masculinidad es un padre de familia que dialoga con su esposa y sus hijos. Y pone en crisis su poder, sí, porque el poder es comunitario. Esto es andino, es la comunidad. Una familia es una comunidad. ¿Qué modelo de familia? Pues son muchos modelos, no hay un solo modelo de familia. Papá, mamá, hijitos, es un modelo que en los últimos siglos ha funcionado, pero es nuevo en la historia de la humanidad este modelo de familia. Jesús de Nazaret no conoció este modelo de familia. En Israel del siglo I no era el modelo de la sociedad papá, mamá, hijos. O sea, en el siglo I de Palestina no existía. No hay ni palabra en el hebreo del siglo I para decir familia como lo que entendemos nosotros. No existe. Existe casa. Es mundo grande, el abuelo con sus hijos, sus nietos y sus nueras. Esa es la base de esa sociedad. Son tribus, son tribales. O sea, vivían 50, 60 personas en una casa juntas. Y la autoridad era el abuelo, el gran patriarca. Cuando el abuelo se moría, el hijo mayor subía sobre sus sobrinos, sobre sus cuñadas, era la cabeza de ese grupo. Bayis en hebreo. Eso no es familia, es casa. La casa de don fulano. Y como ya era patriarcal, no subía la abuela. Si el abuelo se moría, lo lógico era que subiera la abuela que estaba viva, no subía el hijo mayor, tenía que ser hombre. Entonces Jesús de Nazaret, cuando hoy los grupos ultraconservadores católicos dicen, el modelo original de Dios, no conocen la historia de la humanidad cuando dicen eso. Lo que ellos le llaman el modelo original de familia es nuevo. Jesús de Nazaret en el siglo I no lo conoció, en su estructura cultural mental no existía ese modelo. Él creció en un modelo de Bayí, de casa. Y esto la arqueología lo demuestra. ¿Cómo eran las casas de Palestina del siglo I? Un patio grande donde hacían la vida familiar y cuartitos alrededor del patio para dormir. No tenían camas, no usaban ni mesas, ni sillas, ni roperos para guardar la ropa. Esta gente se dormía una tras otra en el piso. Entonces no podían techar grandes espacios, eran cuartitos pequeños. Y donde se juntaba todo el grupo era en el patio. Es Medio Oriente, llueve poco. La cocina donde cocinaban todas las mujeres, las nueras, las hermanas, todas juntas, para 60 personas, era en el patio. Comían, la vida familiar la hacían en el patio, porque eran grupos muy grandes. Entonces, esto nos lo enseñó las arqueólogas. Cuando empezaron a buscar en los cuartitos, si no encontraban cosas de cocina, qué rara gente no cocinaba, decían unas arqueólogas, porque en su cabeza tenían el modelo nuestro de familia, papá, mamá e hijos. Entonces buscaban que uno de esos cuartitos fuera la cocina. Cuando cambiaron de modelo y si esta sociedad se organizó de otra manera, empezaron a escarbar en los patios y de ahí salieron los molinos, todos los implementos de la cocina,
porque para 60 gentes estaba una cocina muy grande, trabajaban en grupos comunitarios, pero hubo que cambiar el chip de modelo, porque en Occidente creemos que nuestro modelo de familia siempre ha sido en la humanidad. La gente en América Latina, de América Latina le llama el modelo original de familia. Yo me río cuando los oigo, tío. Su ignorancia es grande si asustara a esa gente si comprendiera que ese modelo en el siglo I de Palestina no se conocía. Ese chico. Entonces, todo esto va a ir cambiando, nos damos cuenta. Cuando la gente va estudiando, conociendo la Biblia, ya no hace decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Tenemos mucha ignorancia religiosa. El pueblo no es culpable porque no se le ha dado un catecismo serio de adulto. Culpable las instituciones religiosas somos. Luego viene, y el problema no es solo en la Iglesia Católica, vienen nuevas iglesias igual de patriarcales, todo el fundamentalismo evangélico de América Latina en Bolivia ha hecho un desastre. Es decir, no, yo porque soy católico no quiero librar a la Iglesia Católica de su responsabilidad histórica y colonial, no estoy diciendo que no lo hizo, pero actualmente no solo es la Iglesia Católica la responsable de esto, son muchas iglesias evangélicas fundamentalistas, las neopentecostales son fundamentalistas, no quieren estudiar la Biblia críticamente, el lenguaje, las palabras, la cultura. Todo texto bíblico tiene que ser leído en un contexto bíblico de la época. No como yo lo entiendo, yo soy de otra época, de otra cultura. La Biblia no está escrita para Bolivia, ni para México, ni en castellano. Claro. Está escrita en hebreo. ¿Cómo miraba esta gente? Esto necesita estudio crítico. No hemos dado una buena formación a la gente en las iglesias. Y luego queremos que la gente cambie sola. Por eso el factor religioso es muy importante. El problema no es la religión. ¿Qué interpretación de religión hemos dado masculina tan fea? Este es el problema. Pero cambiar esto lleva mucho tiempo. Son estructuras de siglos mentales que tenemos. Uno arrastra sus abuelos, sus tíos, toda su historia familiar, que ha sido de patriarcado. Entonces Bolivia no va a cambiar en una generación. Tenemos que tener paciencia. Sí, lo que tenemos que tener es mucha esperanza y apostarle al cambio cultural. Es decir, programas como ustedes tienen futuro, están construyendo algo de hacer que la gente reflexione. No es una varita mágica que vamos a cambiar mentalidades. Solo se va a cambiar cada uno cuando reflexione. Y yo el método mejor que conozco, hay que llevar a la gente a que dude de sus propias certezas. Este es el modelo original de familia. Eso crees tú es tu certeza. Yo te voy a ayudar a que dudes tú, no yo. Porque si te lo digo, a lo mejor no me crees. Tú tienes que empezar a informarte e indagar. Y hoy hay maneras. Por eso uno habla hoy tranquilamente. Yo ya no digo familia, digo familias. Hay muchos modelos. Y la gente ultraconservadora me corrige, no, familia hay uno, el original. ¿Cuál es el original? Y entonces ya me dan pie a que yo les hable de todos estos procesos de Palestina. Entonces ya quedan dudando y van a preguntar y a buscar en el internet si lo que yo les dije tengo razón o les estoy mintiendo. Ya en primera persona empiezan por primera vez, dudan de lo que habían repetido, que eso Dios así lo creó. Adán y Eva y una familia. Y uno cuando le pregunta, bueno, si no había otros humanos, los hijos de Adán y Eva, ¿con quién se casaron? Si tú dices que este es el modelo. Si no había más gente, dime de dónde salió la gente para que se reprodujeran eso. O se reprodujeron entre hermanos y ya la gente empieza a dudar. Sí, creo que es nuestro trabajo educativo, que la gente dude de sus certezas. Es algo muy interesante eso, ¿no? Pero mientras hay visos de cambio en lo social, digamos, porque hablando esto de la familia, por ejemplo, acá en Bolivia se ha reconocido que no existe ese modelo natural que llaman los fundamentalistas de familia, y por eso nuestro código penal ya no es el código de familia antiguo, sino es el código de las familias. Familias. Está bien, vamos en una buena dirección, pero estos fundamentalismos todavía arraigados fuertemente en todo el planeta, diría yo, están pues impidiendo todavía el desarrollo
de una justicia social plena. Por ejemplo, acá, bueno, si tenemos esos avances, no podemos todavía contar con una ley de derechos sexuales y derechos reproductivos, precisamente por esta oposición fuerte y ruda de estos sectores fundamentalistas. Ahora, lo segundo. Es muy lindo escucharle, Julián, decir que sí hay que cambiar el chip a las personas, hay que informarlas, pero esto también me suena que le estamos liberando un poco de la responsabilidad precisamente a estos líderes religiosos que, no sé, en el afán de preservar estos privilegios de lo masculino sobre lo femenino, no están aperturando ni mente, ni alma, ni puertas de sus instituciones religiosas para el cambio. Entonces, también hay que responsabilizar a estas estructuras todavía que tenemos fundamentalistas, centradas en el gobierno, en lo social. Es también responsabilidad de ellos, aparte de la nuestra, obviamente, ¿no? De cambiarnos el chip. Claro, aquí pues tiene que avanzar el asunto de derechos humanos. No hay derecho a la discriminación, a la amenaza. Y cuando estos líderes religiosos salen en asunto público, pues habría que tener leyes para aplicárselas, porque están incitando al odio. Cuando un predicador en televisión incita al linchamiento social de los homosexuales, habría que tener leyes para detenerlo. Nadie, no es libertad de expresión, ahí no hay libertad, está incitando al odio. Eso es un delito, aunque sea obispo o pastor, y había que aplicarle una normatividad. Por eso la importancia del Estado laico. No se trata de ir contra la religión de nadie ni las creencias, pero somos sociedades donde el derecho debe de regirnos a todas las personas e instituciones. Cuando una institución religiosa incita un delito, es delito. Estoy predicando la palabra de Dios, está haciendo usted un delito y se le aplica la norma y la sanción, porque usted es un personaje público. Una cosa es que el pastor o el obispo lo diga en su casa, en la sala, es privado, y otra cosa en un medio de comunicación. Es decir que, por ejemplo, en México, cuando empezó la pandemia, un obispo católico dijo que era causa de los homosexuales, que era castigo divino esta pandemia por el matrimonio igualitario en México que estaba permitiendo bodas de homosexuales, que era el castigo divino. Inmediatamente la Secretaría de Gobernación lo apercibió y que se continuaba en esa línea, y lo dijo en la Catedral de Cuernavaca, o sea, un acto público. Iban a pasar a sanciones económicas, porque hay una ley para eso. O sea, ya no es libertad de expresión, es un asunto de delito. Incitar al odio se llama delito. Entonces sí, son responsables, pero tenemos que tener leyes para afincar responsabilidad a los actores religiosos. No, yo no puedo incitar en público al odio. Puedo creer lo que quiera en privado, pero un discurso en una iglesia es público. Y si estoy incitando al linchamiento mediático de personas, porque yo creo que los homosexuales son lo peor de la tierra, no es delito creer eso, delito es incitar al odio contra esas personas. Y tenemos que tener leyes en nuestros estados para esa clase de delitos. Es decir, todas las libertades tienen límites, son ponderadas, no hay libertades absolutas. Cuando yo daño otros derechos de terceros, mi libertad tiene un límite. Aún la libertad de expresión, no puedo decir y publicar lo que se me antoje. Si estoy lesionando buena fama de otra persona, o lo demuestro o me retrato y pido disculpas en público si no hay sanciones. Los actores religiosos tienen que entrar, son actores sociales. Los códigos penales tienen que contemplar esta situación, pero esto solo lo permite el Estado laico. Nuestros países, por eso las iglesias se oponen a favorecer el Estado laico, porque quieren un fuero religioso, que la ley no los toque. No es que es palabra de Dios, no la dijo usted, no la dijo Dios. Incitó al odio usted, obispo o pastor. Sí. Por eso ellos quieren un privilegio. Yo estoy en contra del estado de excepción para los actores religiosos. Somos ciudadanos como cualquier otro. Cometemos delitos y la ley se tiene que aplicar en general a las instituciones religiosas. No estamos, porque si no estamos en fueros religiosos. Fueros privilegiados. Por eso muchas iglesias se oponen que cambie el asunto en América Latina. En muchos países hay estado laico de ley, pero no es real.
Como Bolivia. Hay un fuero social, cometen delitos, hay abuso de menores de los sacerdotes y la autoridad no persigue al sacerdote, ve cómo lo libra, se pone de acuerdo para darle salida, en lugar de aplicar la ley como cualquier actor. Por eso en América Latina todavía hay fueros de privilegios a los actores religiosos. Las masculinidades van a cambiar cuando no haya fueros religiosos. Quien cometa un delito, se le aplique la ley, sea quien sea. Muchas Porque gracias. si no seguimos con fueros religiosos ante la ley. Mil gracias, Julián. Estamos desde México dialogando con Julián Cruz Alta, con el fray Julián Cruz Alta, sobre masculinidades y religión en podcast Sapiens, Activismo contra el Machismo, una producción de IPAS Bolivia. Agradecemos mucho a Julián que todavía podamos compartir unos minutos más. Estamos hablando en terrenos muy difíciles, porque lo que había dicho antes de esta pausa es muy cierto, ¿no? Tenemos a veces la laicidad como ley, pero no se aplica, ¿no? Y aquí en Bolivia hubo un caso muy resonado donde una chiquilla, una niña de 10 años fue embarazada y la iglesia la sacó, impidió que se cumpla la ley con esta niña, una ley que le da el derecho al aborto por ser violada, por ser niña. Entonces la iglesia se involucró directamente, la sacó del hospital, la protegió en uno de sus hogares, y entonces más bien que aquí la Defensoría del Pueblo sí sentó el poder de la ley, de la normativa, y pues pudo solucionar este problema. Pero vemos esto, lo que había hablado usted, Julián, de que todavía hay un involucramiento muy fuerte de la iglesia sobre el Estado, y este Estado que todavía no termina de liberarse de estos fueros, porque precisamente hay grupos que presionan para que las cosas se perpetúen como están, para que las cosas no cambien. ¿Cómo tenemos que avisorar entonces cambios? Habíamos hablado de las masculinidades alternativas. ¿Cómo tenemos que avisorar? Obviamente dotando de mayor fuerza a hablar de estos temas, a hablar de derechos humanos, pero ¿qué más podemos hacer desde las masculinidades nuevas, desde las masculinidades alternativas? Acordémonos que los abusos sexuales tienen que ver con poder y sobre todo sobre menores. Es decir, una violación sobre menores es un asunto de poder, y esto tiene que ver con la masculinidad, porque la masculinidad se ha visto como poder. El hombre tiene el poder, porque siempre se justifica así. Es un asunto sexual porque era hombre. Un hombre no se puede contener. Una mujer sí, pero la sexualidad humana no, ese es asunto de poder, no es sexualidad. Y esto se controla con ley, es decir, ¿por qué? Porque el clericalismo, los fueros son de poder y son de hombres. Entonces, ¿cómo luchar para nuevas masculinidades también en el clero, sean pastores evangélicos, quitando el clericalismo, devolviendo a la comunidad lo sagrado? Porque los actores religiosos se vuelven intocables porque son cuasi sagrados, son los representantes de Dios en la tierra, entonces no le puedes aplicar la ley. No, quitando el clericalismo, o sea, la ley se aplica, entonces los sacerdotes ya no tendrán fuero, se acabará el clericalismo, tendrán servicio a su comunidad. Es que no haya sacerdotes y pastores, yo no apuesto por eso, sino tengan otro sentido de servicio, no de poder, de fuero. En el mundo católico, otra manera de cambiar la masculinidad es sacerdocio femenino. La Iglesia Católica, que es la que se niega, ya muchas iglesias evangélicas tienen presbíteras, obispas. La Iglesia Anglicana en México va a tener, la Ciudad de México, la diócesis anglicana de México por primera vez va a tener una obispa. Fue electa. En unos días se consagra la primera obispa anglicana de la Ciudad de México. Fue alumna mía en teología. La conozco bien. Esto rompe la masculinidad antigua, el poder de los clérigos, de los sacerdotes, donde ya se comparte el poder, la comunidad. O sea, decir, ¿cómo cambiar la masculinidad sagrada? Hay que cambiarla en las iglesias, porque como está vista es asunto de poder. Nadie me juzga, estoy sobre la ley, estoy sobre todo, soy cuasi Dios. Ahí hay muchos abusos en esta actitud, económicos, sexuales, de poder. Sino sobre la ley nadie. Es un asunto de masculinidades nuevas también. Quitarles este fuero ultra que tienen los clérigos en América Latina, o los pastores
pastores, digo, no solo es asunto de la iglesia, algunos países ya no es el obispo católico, es el pastor de alguna iglesia, intocables se vuelven y abusan también. Porque ese clericalismo que es masculinidad de poder, es decir, cómo la masculinidad no se vuelve poder absoluto con el control de la ley. Yo no miro otra cosa. Tenemos que apostarle una ley, tampoco persecución, no hay que perseguir a los actores religiosos, no se trata de perseguir, normalito, que se aplique la ley, que se trata de quitar fueros, porque en América Latina no se está entendiendo así. Muchas iglesias se están peleando hoy en muchos países de América Latina por tener los fueros de la iglesia católica. No, pues va a ser peor porque vamos a tener más gente con fuero. O sea, quieren los fueros de la iglesia católica, no que nadie tenga fuero, ninguna iglesia. Eso es el Estado laico. En Perú, por ejemplo, las iglesias están peleando de tener los privilegios de la iglesia católica. En Argentina quieren los privilegios de la iglesia católica. No, que nadie tenga privilegios. Y entonces los sacerdotes y los pastores tendrán otra clase de masculinidad sagrada. Sí, es especial, lo sé, no puede ser como cualquier ciudadano, pero no puede estar sobre cualquier ciudadano tampoco, porque entonces vuelve un fuero y una masculinidad muy enfermiza, de mucho poder absoluto. El poder absoluto termina lesionando siempre, tiene que tener control todo poder. Y como se entiende poder y masculinidad, pues más masculinos los que tienen poder absoluto, a ellos nadie los controla, nadie les pide cuentas, no van a juicios, no están en el banquillo de los acusados. Eso al final para los hombres es como un modelo. Ese sí es poderoso, al obispo nadie le pide cuentas. Es un modelo masculino enfermizo. Las nuevas masculinidades tienen que romper con esos modelos. Aún en lo sagrado tenemos que plantear nuevas masculinidades. Y es un tema pendiente que las iglesias tendrán que trabajar y los fieles. Nuevas masculinidades, nuevos modelos de servicio clerical. Como sacerdotes desde otra mirada que no abusen de su poder. Porque hay abuso económico y sexual. Nunca rinden cuentas económicas de las parroquias, cuánto entró, cuánto salió. Los fieles nunca se enteran, siempre le piden que coopere, pero nunca le rinden cuentas. Es decir, esas también son nuevas masculinidades, porque está en crisis. Una masculinidad sagrada de poder ha demostrado que ha abusado demasiado de este modelo. Exacto. Mil gracias, Julián. Realmente es un placer hablar contigo y se nos pasa el tiempo tan rápido hablando de estos temas que quisiéramos tener mucho más tiempo en Sapiens Podcast. De todas maneras, lo que queremos ahora para finalizar este encuentro con usted es que nos dé un mensaje a los hombres, a los seguidores de Sapiens y a esos hombres que van a también escuchar este mensaje. ¿Cómo podemos tratar de conjugar religión, masculinidades, tratar de cambiar para cambiar desde nosotros, cambiar nuestra sociedad? La religión es para volverte mejor ser humano, sensible. La masculinidad no está peleada con la sensibilidad. Emocionarte. Cuando no te apasiona algo de la vida, no das la vida por eso. Emocionarte por la propia vida. Es un don ser un hombre, venir a la experiencia humana como hombre. Pero un hombre que goza, se deleita, es solidario con sus hermanos, crea familias, si tiene descendencia, hijos e hijas, los apoya, los vive, porque a los hombres se les ha cercenado, solo es proveedor, proveedor, proveedor. No, también reciban, ábranse a recibir, porque si no, tu vida es de puro trabajo. Esto es terrible, un hombre cuando se jubila, se retira, ya no tiene sentido su vida. Sus hijos son mayores. ¿A quién le voy a comprar? ¿A quién le voy a dar? Para ti. Aprende a ser hombre de otra manera. Te tienes a ti. Los viejos se mueren más pronto que las viejas porque se sienten inservibles. Los hombres que se jubilan, se acabó su vida. Sus hijos son grandes, ya no hay que proveer. No solo eres proveedor, eres ser humano. Es nuevas masculinidades, no veniste a proveer, veniste a vivir. Este sería el mensaje. Aprovechen los años. La gente mayor, hombre, viva su vejez con plenitud. Mil gracias, Julián. Ha sido tan gratificante hablar de varios temas sin querer
como decía nuestro querido Chavo, sin querer queriendo, hemos hablado de depresión, de paternidades afectivas, de familia, de derechos humanos, de violación, de ejercicios de poder y también un mensaje fuerte, el de que como hombres seamos capaces de recuperar esa ternura que se nos ha sido cercenada. Mil gracias, Julián. Un abrazo grande hasta México. Sabemos que siempre podemos contar con usted. Con gusto nos seguimos encontrando. Y claro que sí, no va a ser la última vez que vamos a estar en contacto. Desde ya, saludos, todo el saludo de mi institución, IPAS, y de nuestra producción Sapiens Podcast. Un abrazo. Seguimos encontrando. Gracias. Entonces nos queda desmontar esta idea de que las injusticias y el maltrato y la superioridad del hombre hacia la mujer son naturales. La violencia, las discriminaciones no son naturales. Entonces nos queda ese camino por recorrer. Y mientras tengamos instituciones enormes a cargo de la formación en nuestra sociedad, vamos a tener dificultades si es que no empezamos a reflexionar sobre estos temas. Es así, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que seguir el camino de la equidad, de la igualdad, y a partir de esto reflexionar sobre nuestras prácticas, sobre nuestra forma de vivir esta religión, que como decíamos y como hemos señalado durante todos estos 2 programas, nosotros no estamos en contra de la religión, no estamos en contra de que puedan practicarla libremente y que todos puedan ser libres de creer en lo que quieran. De lo que estamos en contra es de que estas prácticas estas creencias sean nocivas y tengan realmente una repercusión física sobre las personas, una repercusión psicológica sobre las personas. No queremos que estas religiones, estos dogmas impongan violencia en nuestra sociedad. Creo que eso es de lo único que no estamos de acuerdo en cuanto a las religiones. Después cada uno puede ser libre de creer en lo que quiera y de hacer lo que quiera, pero siempre y cuando uno no vaya en contra de los derechos de las otras personas. Exacto, sí, ese es el camino que debemos buscar, caminos de respeto, caminos que nos ayuden a circular juntos en una convivencia social pacífica, donde encontremos modos de desarrollarnos precisamente en paz. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que las iglesias y las religiones pues cumplan, sean consecuentes con su mensaje de amor, de fraternidad y de paz. Eso es lo que les pedimos, y respeto a los derechos de las otras personas también, ¿no? Entonces, estos han sido nuestros capítulos sobre religiones. Esperamos que nos acompañen aún en los siguientes episodios de Sapiens Podcast. Yo me despido, soy Edwin Hurtado, y pues te pido que te despidas también, Edito. Sí, un saludo para todos y para todas, y bueno, no se olviden de seguirnos en redes sociales y de dejarnos también sus mensajes, que los estamos esperando con ansias. Que estén muy bien. Sapiens. Activismo contra el machismo.